Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar de la escritora Carmen Conde. Carmen Conde nació en Cartagena un 15 de agosto de 1907. Fue poeta, prosista, ensayista, dramaturga, maestra y además fue la primera mujer en ocupar una silla en la Real Academia Española. Con 20 años conoce al poeta Antonio Oliver Belmás, con quien se casaría en 1931. Él la apoyará en toda su trayectoria y juntos formarán la primera Universidad Popular de Cartagena. Mantuvo amistad con las figuras más importantes de la literatura de aquel momento, Miguel Hernández, Gabriela Mistral y Juan Ramón Jiménez, entre otros. Conde, una de las principales poetas de la generación del 27, dejó una producción literaria muy extensa. Los temas principales en sus obras son el amor, el erotismo, la sensualidad, el cuerpo femenino y la experiencia de Dios. Hablo hoy de ella porque el pasado 15 de agosto escuché que llegó a ser la primera mujer en ocupar una silla en la Real Academia Española, tras 264 años de su fundación, y me pareció un claro ejemplo de las dificultades que han tenido las mujeres para acceder a espacios relevantes en la sociedad. Desde aquel 1979 hasta este 2018, solo ha habido 11 mujeres entre sus componentes académicos. Si hacemos un poco de historia, veremos que hasta en 3 ocasiones rechazaron en la Real Academia a Emilia Pardo Bazán con la excusa de que las señoras no pueden formar parte de este instituto. Y antes que la escritora gallega ya había intentado entrar a formar parte la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda. Uno de los que se opuso fue José Zorrilla, diciendo que la mujer que escribe es un error de la naturaleza. Oposición a la que se sumó el escritor Juan Valera, lanzando una predicción en la que decía que no sería esto lo peor, sino la turba de candidatos que nos saldrían luego. Tendríamos a Carolina Coronado, a la baronesa de Wilson, a doña Pilar Sinués y a doña Robustiana Armiño, y a poco que abriésemos la mano, la academia se convertiría en aquelarre. Estaba recién estrenada nuestra democracia y había que corregir el error que persistió durante tantos años, por lo que se presentaron 3 candidaturas para ocupar el sillón que, de no haber fallecido, hubiera ocupado Miguel Miura. Las propuestas fueron Rosa Chacel, Carmen Guirado o Carmen Conde. Al final fue la tercera de ellas la que pasará a ocupar la silla K, y la primera académica, ya que aunque a veces se menciona a María Isidra de Guzmán como la primera mujer académica, no es así, porque María Isidra de Guzmán solo leyó su carta en un acto en el que fue nombrada socia honoraria y no volvió a tener más actividad dentro de la academia. Carmen Conde tituló su discurso de ingreso en la RAE Poesía ante el tiempo y la inmortalidad, iniciándolo con estas palabras: Señores académicos, mis primeras palabras son de agradecimiento a vuestra generosidad al elegirme para un puesto que, secularmente, no se concedió a ninguna de nuestras grandes escritoras ya desaparecidas. Permitid también que manifieste mi homenaje de admiración y respeto a sus obras. Vuestra noble decisión pone fin a una tan injusta como vetusta discriminación literaria. Y si antes citábamos a 2 escritores que no veían bien la inclusión de las escritoras en la Real Academia de la Lengua, Carmen Conde cita en su discurso a Nicasio Gallego, entre otros autores, como reivindicador de la necesidad del reconocimiento y la visibilidad de las escritoras. Ahora voy a leer 2 poemas del libro Desde Nunca. Está la casa, sí, pero no está aquel contenido suyo. Busco la presencia, oigo la voz, y la casa está vacía. ¿Cómo reponerla de su alma? ¿Cómo devolverle lo perdido? Una casa sin luz, una neblina difundiéndose por todo. La casa era una flor, la casa era más que un jardín, era la vida. La vida que no tiene cuando vengo y te busco, lo ausente, desvalida. Todo sigue igual y no es lo mismo. Todo va viviendo y es mentira. La casa que sin ti ya no es la casa, y yo soy como tú, soy un ausente. El quererte, que te quiero. Agua es tener en las manos que refresca y se resbala. Es convocar lo imposible a lo que jamás se tiene, porque el agua se diluye. Quisiera quererte yo más que a fuego y más que agua, que nunca se consumieran. Cuánto te quiero querer y no sé cómo te quiero, siendo tú agua que escapa.
Carmen Conde fue y es una gran voz de la literatura española, y con ella se empezó a romper la misoginia en la Real Academia, aunque todavía queda mucho por hacer, porque en 2018 de 46 sillas solo 8 están ocupadas por mujeres. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.